Bien, hasta el momento lo que nosotros hemos revisado es cómo al transistor se lo conecta a fuentes externas de alimentación para que amplifique señales, ¿ya? Hemos visto unas conexiones, hemos visto unas conexiones hasta ahora, a las cuales se les llama configuraciones, ¿no? En, en una conexión que es la de emisor común, ¿ya? El emisor conectado a ambas fuentes. Este, y hemos analizado las ecuaciones de estas configuraciones para poder calcular las corrientes, ¿no? Que ocurren en los diferentes elementos pues, que tiene la conexión al transistor. Este, bien, a continuación vamos a revisar eh, cómo podemos interconectar transistores, ¿ya? O cómo podemos interconectar varios de estos circuitos que hemos analizado, ya que sirven para amplificar señales, cómo los podemos conectar a ellos de tal forma de que la señal amplificada se amplifique mucho más, ¿no? No una sola vez, ¿no? Con una ganancia específica en una sola etapa, sino en varias etapas que multiplican sus ganancias, ¿no? Y hacen que la amplificación sea mucho mayor. Bien, entonces hablemos de lo que es los amplificadores monoetapa y multietapa. Ya, los que nosotros hemos visto hasta ahora son monoetapa, son un solo circuito. Los multietapas son varios circuitos interconectados entre ellos. Y de esa manera se consigue amplificar mucho más la señal. Bien, entonces aquí dice lo siguiente. Modelar al transistor es obtener un modelo, es decir, un circuito equivalente del transistor que sirva para representar sus características en corriente alterna. ¿Ya? Entonces eso es obtener un modelo, es obtener un circuito equivalente. ¿Ya? Un modelo utiliza elementos de circuitos que aproximan el comportamiento del transistor. ¿Ya? Una vez que el circuito equivalente, o sea, el modelo de AC, o sea, de corriente alterna, se ha determinado, es posible reemplazar el símbolo gráfico del dispositivo en el esquema por este circuito y de esta forma utilizar los métodos básicos de análisis de circuitos de corriente alterna, ¿ya? Por ejemplo, análisis de mallas, análisis nodal, teorema de Thevenin, para determinar las respuestas del circuito. Hay dos modelos comúnmente utilizados en el análisis de pequeña señal o de señal de alterna de un transistor, que son el modelo RE, el cual lo vamos a estudiar en este curso ya mismo. En realidad vamos a pasar por un análisis breve, ¿no? De este modelo y el modelo equivalente híbrido, el cual no lo tocamos, no lo revisamos en este curso, ¿ya? Bien, entonces básicamente cuando nosotros queremos analizar la amplificación, especialmente la multietapa, ya es necesario analizar el circuito equivalente del transistor, pero no en corriente continua, sino en corriente alterna, ¿ya? Y para eso se emplean métodos de análisis de circuitos, ¿ok? Bien, entonces nosotros aquí tenemos un circuito emisor, una configuración, ¿ya? Una configuración, una conexión ya del transistor a una fuente externa de alimentación. ¿Ok? Esta es la de divisor de voltaje, ¿se acuerdan? En la base. ¿Ok? Entonces, aquí ustedes ven que hay varias resistencias conectadas al transistor. Las resistencias limitan el paso de la corriente hacia el transistor. El transistor toma la señal que entra por la base y la amplifica acá en el circuito de salida, ¿no? Básicamente aquí en el colector. ¿Ok? Entonces, el voltaje de salida está amplificado, ¿ya? Con respecto al voltaje de entrada. ¿De dónde toma la energía para hacer esa amplificación? El transistor la toma de la fuente externa de VCC. ¿Ok? Bien, entonces nosotros vamos a hacer el análisis no en corriente continua, ¿ya? Sino en corriente alterna. Vamos a ver cómo influye esta fuente de aquí, que es de corriente alterna, en la operación del circuito. En corriente alterna, los condensadores se comportan como cortocircuitos. Por eso aquí, fíjense, este condensador se ha convertido en un cortocircuito. ¿Ya? El condensador de aquí, el C1, se convirtió en un cortocircuito aquí.
El C2 también se convierte en un cortocircuito por acá. ¿Ya? Entonces, este sería el análisis de corriente alterna. La fuente se comporta también con un cortocircuito. Simplemente la fuente, recuerden que está conectada a tierra. ¿Ya? Entonces es como que yo aquí tuviera pues la fuente aquí conectada a tierra. ¿Ya? Aquí va la fuente conectada a tierra, pero como la fuente en corriente alterna, ella se comporta como un cortocircuito, entonces simplemente yo la tomo a la fuente y la convierto a ella en un cortocircuito, ¿ya? La convierto a ella en un cortocircuito, ¿ok? Bien, entonces nosotros eso es básicamente lo que aquí vemos, ¿no? En estas conexiones, ¿ya? Si ven que se van a tierra, ¿por qué? Porque eh, esas resistencias, ¿ya? Están conectadas a tierra. Las dos de acá arriba, realmente aquí, en esta partecita de aquí, había una fuente antes, ¿no? Una fuente, pero ahora ya no está esa fuente porque la fuente en corriente alterna se transforma en muy, muy baja resistencia, ya únicamente la resistencia interna de la fuente que es baja. Y acá también, ¿no? Es lo mismo en esta parte. ¿Ok? Bien, entonces, el circuito equivalente, el circuito equivalente, pues, eh, el circuito equivalente en corriente alterna es este que está aquí, ¿ya? Este es el circuito equivalente. Todo esto que está acá se convirtió en esto que está acá, ¿ya? Y hay que analizarlo. Yo aquí puedo ver claramente, por ejemplo, que R1 está en paralelo con R2. Ya pareciera que no está en paralelo, pero sí están en paralelo, comparten este punto de conexión y comparten las tierras, ¿no? Entonces eso quiere decir que están conectadas en paralelo, ¿ya? Entonces veamos cómo se hace la simplificación. Entonces, justamente, fíjense, en R1 y R2, que están conectadas en paralelo, entonces esas de ahí vienen y se convierten en esta resistencia que está acá, ¿ya? La fuente, la fuente, con esa resistencia que está ahí, siguen siendo las mismas que están acá, ¿ya? El transistor se lo puede reemplazar por un modelo equivalente, que en esta diapositiva todavía no lo han reemplazado, simplemente lo han colocado así. Dice circuito equivalente de corriente alterna, señal pequeña, ¿no? Del transistor, se lo va a reemplazar más adelante. Y esta resistencia que está aquí es la que está acá, ¿no? Que va conectada a tierra es la que está allá. Ya, y ahí están los terminales de salida. Entonces, ese sería el circuito equivalente del transistor en configuración de emisor común con divisor de voltaje, en el cual solo se está considerando la corriente alterna. Ya, en suma, dice, por consiguiente, el equivalente de corriente alterna de una red se obtiene como sigue, poniendo en cero todas las fuentes de corriente directas y reemplazándolas por un equivalente de cortocircuito. Reemplazando, número dos, reemplazando todos los capacitores por un equivalente de cortocircuito. Número tres, quitando todos los elementos evitados por los equivalentes de cortocircuitos introducidos en los pasos uno y 2 que mencioné previamente. Y paso número 4 sería volviendo a dibujar la red en una forma más conveniente y lógica. ¿Ok? Eso es lo que nosotros hemos hecho aquí. Ya hemos convertido o hemos obtenido el modelo de corriente alterna de la configuración emisor común con divisor de voltaje. Ya, ahora el modelo del transistor, esta partecita que está aquí, el modelo del transistor nosotros no lo hemos reemplazado aún, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Este modelo de aquí, un transistor, ¿cómo se puede modelar? O sea, ¿cuál es el circuito eléctrico que modela a un transistor? Ya, ¿cuál sería el circuito eléctrico? Entonces, eso lo vamos a ver a continuación. Bien, aquí está. Dice modelo RE del transistor BJT. El modelo RE representa una buena aproximación del comportamiento real del transistor BJT. ¿Ya? Vamos a estudiarlo para la configuración emisor común. En esta diapositiva dice lo siguiente: el circuito equivalente de la figura indicada abajo es el utilizado para analizar la configuración emisor común.
¿no? Entonces, este modelo que está aquí es el modelo de un transistor, ¿ya? Esto que está aquí es el modelo de un transistor, ¿no? Por eso aquí está la flechita indicando de que se trata del modelo de un transistor. O sea, yo pudiera en el circuito equivalente reemplazar ese circuito eléctrico que acabo de verlo, lo pudiera reemplazar aquí, ¿no? ¿Ya? Entonces, este modelo, el que ven en esta diapositiva, aplica para la configuración emisor común, ¿ok? Recuerden que hay varios tipos de configuración, base común, colector común. Ahorita estamos estudiando emisor común, ¿ya? Y en esa nos hemos centrado para ver cómo es que funciona el transistor. Dice lo siguiente, detalles de cómo se halla este circuito equivalente, este modelo, se pueden encontrar en el libro de electrónica, teoría de circuitos y dispositivos electrónicos de Boylestad, ¿ok? En la 10ª edición, en la sección 5.4, ¿no? Lo que son las páginas 251 hasta la 253. Ya, pero bueno, ahí les dan una explicación muy detallada. Yo aquí voy a dar una explicación breve, ¿no? De qué es lo que trata de representar este modelo. Ya, el transistor es un dispositivo semiconductor. Tiene tres terminales, la base, el colector y el emisor. El emisor, ustedes lo pueden ver aquí abajo. Este es el terminal de emisor. ¿Ya? Aquí dice E. El emisor es común tanto al circuito de entrada como al circuito de salida. Entonces, ustedes aquí están viendo el transistor, el circuito de entrada del transistor, cómo el transistor ve a su circuito de entrada y cómo el transistor ve a su circuito de salida. ¿Ya? Recuerden, el circuito de entrada era entre base y emisor y el de salida entre colector y emisor, ¿no? Entonces, para el transistor, a la entrada de él, lo que es el circuito de entrada entre base y emisor, él representa, se modela, se dice, o el transistor se muestra, se presenta como si se tratase de una resistencia eléctrica, ¿ya? Como ustedes pueden ver aquí. Este, un segundito. Bien, entonces les decía que para el circuito de entrada, el transistor luce como una resistencia eléctrica. Aquí ustedes ven que está un factor de amplificación beta. Se puede ver que hay un factor de amplificación beta, ¿no? O sea, el transistor se muestra para el circuito de entrada como una resistencia amplificada. ¿Cuánto? Beta veces amplificada. Eso es lo que va a limitar la corriente. La corriente que viene por la base va a ser limitada por esta resistencia. Beta veces la resistencia RE. Ya, mientras que para el circuito de salida, en cambio, el transistor, recuerden que lo hemos estudiado en modo de amplificación. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a amplificar en el circuito de salida. A la corriente de colector la va a amplificar. Ya, aquí ustedes ven este símbolo. Recuerden, este símbolo es el de una fuente independiente de corriente. Ya, entonces, esta fuente está entregando una corriente, ¿no? Que viene por este circuito de acá. ¿Ya? ¿Y cuánto vale esa corriente? ¿O cuál es esa corriente? Es la corriente de colector, ¿no? Que viene así y sale por emisor, ¿no? Recuerden que vimos que la corriente de colector normalmente es muy similar a la corriente de emisor. Entonces, por lo general se dice corriente de colector, ¿no? Pero también viene a ser a la larga la corriente de emisor. Pero el símbolo que se suele usar es el de corriente de colector. Ya, entonces, aquí viene la corriente de colector y esa corriente de colector es la corriente de la fuente, la que está pasando por la fuente. Por lo tanto, decimos que la corriente de colector es beta veces la corriente de la base. Ya, la famosa fórmula que nosotros hemos visto varias veces, corriente de colector es igual a beta veces la corriente de la base. Ya, eso es lo que se está tratando de representar aquí. Que está beta veces la corriente de la base, que es beta veces la corriente de la base, la corriente de colector. Eso es lo que se está tratando aquí de representar, que sucede en la parte de salida, en el circuito de salida, ya de este transistor, ¿no? Entonces, el transistor es como un sistema que tiene dos puertos, un puerto de entrada y un puerto de salida, ¿no? Trabajando en modo, eso sí, de amplificación. Aquí lo tenemos en el modo de amplificación.
Bien, entonces dice, el análisis de corriente alterna de pequeña señal se inicia eliminando los efectos DC, o sea, de corriente directa de la fuente VCC externa, ¿no? Y reemplazando los capacitores de bloqueo C1 y C2 por equivalentes de cortocircuito, ¿no? Básicamente eso es lo que se hace. A la fuente se la reemplaza por un cortocircuito, ¿ya? Eso hace que RB y RC, por ejemplo, en este gráfico de polarización fija, que aquí está indicado, tanto RB como RC se vayan hacia tierra, ¿no? Porque la fuente está conectada a tierra. El C1 y el C2 se reemplazan por cortocircuitos, ¿ya? Y eso es lo que aquí se está haciendo. Aquí nosotros tenemos como aquí está el circuito. Este circuito de aquí lo están llevando a esto que está acá, ¿no? Lo estamos analizando para corriente alterna, ya el equivalente de corriente alterna. Entonces pueden ver cómo los condensadores desaparecieron, la fuente BCC desapareció y solo quedaron las resistencias. Bien, y a este modelo de aquí lo voy a convertir ya en el modelo total, ¿no? Incluso colocando el modelo del transistor. El modelo del transistor es este que está aquí, ¿no? Esta partecita que está aquí es el modelo del transistor, ¿ya? Entonces, ya aquí en este circuito ya se lo está colocando. Modelo del transistor lo estoy reemplazando en el circuito, ¿no? Y así es como luce esto, ¿ya? Eh, aquí a la fuente le están añadiendo una resistencia adicional, ¿ya? Una resistencia de salida conectada en paralelo con la fuente, ¿no? Que representa fugas de la fuente aquí, de la corriente del transistor hacia tierra. Ya, eso es lo que se está tratando de representar con esta resistencia que anteriormente no se la había dibujado. Ya, entonces, básicamente ustedes ven que hay entonces una corriente de entrada en corriente alterna, hay corriente de base para el transistor, hay corriente de colector del transistor, ¿ya? Tenemos una corriente de salida, una impedancia, estas Z se refieren a las impedancias, es como esta corriente ve el impedimento al paso de ella a través de este camino de aquí, a través de todo este camino que está aquí, o sea, el camino del puerto de entrada. Esa es la impedancia de entrada. Y la impedancia de salida es como la corriente de salida encuentra oposición a su salida, ¿no? De corriente. ¿Ya? Bien. Bien, entonces, lo que es la impedancia de entrada, fácilmente se puede ver que es la resistencia de la base o la resistencia conectada a la base en paralelo con beta veces RE, ¿no? ¿Ya? Por eso colocan esto de aquí, ¿ya? La impedancia de entrada suele ser aproximadamente ya igual a beta veces RE, siempre y cuando la resistencia en emisor sea al menos mayor o igual a 10 veces beta RE, ¿no? Eso es algo que suele ocurrir también. La impedancia en salida se puede ver claramente que es la resistencia de colector en paralelo con la resistencia de salida, ¿no? Y ustedes pueden asumir que la impedancia de salida es simplemente igual a la resistencia del colector, ya, pero siempre y cuando la resistencia de salida del transistor sea mayor o igual a 10 veces RC, ¿no? Cuando sea esta condición, ahí pueden directamente asumir que la impedancia de salida es igual a RC. La ganancia de voltaje, ya, la ganancia de voltaje relaciona el voltaje de salida con el voltaje de entrada, o sea, es un indicador de cuánto se ha amplificado el voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada. Recuerden que nosotros lo que queremos hacer con un transistor es amplificar la señal, ¿ya? De voltaje y de corriente. Entonces, en este caso es de voltaje, la ganancia de voltaje. Entonces, el voltaje de entrada es el voltaje que yo tengo en el puerto de entrada, entre base y emisor. Esto de aquí es el puerto de entrada, ¿ya? Del transistor. Entonces, ese es el voltaje de entrada. Y ese voltaje de entrada yo quiero que se amplifique. Yo quiero verlo a este de aquí, a este voltaje de entrada, quiero verlo acá también, pero amplificado, ¿ya? Que sea 10 veces más grande, 100 veces más grande que el que está en la entrada, ¿ya? Entonces, ¿cómo se calcula esa relación entre voltaje de salida y voltaje de entrada? Con esta ecuación que está aquí, que se conoce como la ganancia de voltaje, ¿ya? Por ejemplo, si
Si el voltaje de salida me sale que es 100 veces más grande que el voltaje de entrada, entonces este valorcito 100 es la ganancia de voltaje. Es la ganancia de voltaje. ¿Ok? Por eso se dice que la ganancia de voltaje es B sub 0 sobre B sub I, ¿no? Porque si de aquí yo despejo a B, me queda B sub 0 sobre B sub I, ¿no? Que es lo que está acá. Ya, ese valor de B sub 0 sobre B sub I, ustedes lo pueden calcular con esta ecuación que está aquí, ¿no? Ya, para ver cómo se saca esta ecuación, ahí sí les recomiendo irse al libro. Ya hace un momento se les mencionó el Boylestad. Ahí pueden ver cómo sacan esta ecuación, ¿no? El proceso de dónde sale esta ecuación. Si les piden calcular la ganancia de voltaje en una configuración emisor común, la pueden calcular con esa ecuación que se muestra ahí. Ya. La ganancia de voltaje puede ser igual a RC sobre RE, ¿no? Recuerden que nosotros podemos reemplazar ya a la impedancia de salida. Esta parte que está acá arriba es la impedancia de salida. La impedancia de salida puede ser reemplazada por RC, ¿no? RC es esta resistencia que está acá, siempre y únicamente con RC, siempre y cuando la resistencia de salida, esta que está aquí, sea por lo menos más grande a 10 veces RC, ¿ya? Ahora, fíjense que da negativo la ganancia de voltaje. ¿Qué significa que dé negativo? Significa de que hay un desfase de 180 grados entre la señal de entrada y la señal de salida. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, por ejemplo, tenemos una señal de entrada que es así, una sinusoide, ¿ya? El hecho de decir que se desfasa 180 grados en la salida significa que, por ejemplo, a ver, yo en la salida voy a tener una señal mucho más grande, ¿no? Pero no va a estar en fase con la señal de entrada. Esto es la entrada y acá es la salida. Realmente va a estar desfasada 180 grados. Eso quiere decir de que yo voy a tener algo así como esto en la realidad, como la roja, la onda roja que a continuación voy a dibujar, algo así. Se desfasó 180 grados, ¿no? Se hizo como al revés, ¿ya? Eso es lo que causa este signo negativo, ¿ya? Bien, la ganancia de corriente es la corriente de salida dividido por la corriente de entrada. Entonces, con esta ecuación se puede calcular esa ganancia de corriente, ¿no? ¿Ya? Normalmente la ganancia de corriente es lo que nosotros conocemos como el beta, ¿ya? En la configuración emisor común, la corriente de entrada es la corriente de la base y la corriente de salida es la corriente de colector, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros eh, decimos, bueno, aquí han colocado que beta es igual a la corriente de salida dividido para la corriente de entrada, perdón. Ya, entonces, la corriente de salida en la configuración emisor común es la corriente de colector y la corriente de entrada es la corriente de base, ¿no? Por lo tanto, se dice que la beta es igual a corriente de colector sobre corriente de base, ¿no? Sobre corriente de base, ¿ya? Entonces, eh, por eso es que aquí, a la corriente de salida y para la corriente de base, se dice que es el beta, ¿no? Directamente el beta. Bien, y hay una relación adicional entre ganancia de corriente y ganancia de voltaje que es esta que está acá, ¿no? Con esta ecuación que se muestra acá. Bien, entonces hay unas actividades autónomas que no son evaluadas, se les recomienda a ustedes que eso sí las realicen para que refuercen su aprendizaje. Dice que en el circuito de la figura de la página, eh, para el circuito de la figura, ¿no? De la página 138, realice ordenadamente las siguientes actividades con la ayuda de Multisim y el osciloscopio que este programa proporciona. A ver, veamos las páginas 138. Déjeme ver cuál es la página 138. Ya, esto no está bien, ¿no? Cuidado. No es la página 138, sino, ya les digo la página correcta. La página correcta es esta de aquí, ¿no? La 203 realmente es.
la página 203, ¿ya? Entonces, para el circuito de la figura de la página 203, realice ordenadamente las siguientes actividades, ¿no? No, no, perdón. De la página 215, de la página 215, de esta página que está aquí, se refiere a este circuito que está aquí. Para el circuito de la figura de la página 215, realice ordenadamente las siguientes actividades con la ayuda de Multisim y el osciloscopio que este programa proporciona. Entonces, dice, con el canal 3 del osciloscopio del Multisim, obtenga la forma de onda del voltaje en el colector, ¿no? Entonces, nosotros en el Multisim tenemos un instrumento, ¿no? Que se llama el osciloscopio. El osciloscopio pues tiene una pantallita que nos permite ver las formas de onda, ¿no? Cómo se comportan las formas de onda, ¿ya? A medida que pasa el tiempo. Entonces tiene unos canales, son entradas de conexión de este instrumento y les están diciendo, tiene cuatro canales. Entonces le están diciendo a ustedes que el canal número 3 y tiene un canal más, bueno, el canal número 3, que el canal número 3 lo conecten, ¿ya? Para obtener la forma de onda del voltaje en el colector, ¿no? Entonces, este, hay que conectar, ¿no? La forma de onda del voltaje en el colector es en este punto de aquí, ¿ya? Ahí es en donde van a conectar el canal número 3, ¿ok? Bien, obtenga el voltaje pico a pico del voltaje en el colector, muy bien. Con el canal 4, dicen primero que desconecten el canal 3 o lo apaguen. Dice, obtenga la forma de onda del voltaje en la base. Entonces, el canal 4 está acá, perdón. Y el canal 4 está acá y que lo conecten al canal 4 en la base, aquí, ¿ya? Y que desconecten, claro, el canal 3, ¿no? Y que hagan mediciones con ese canal 4, ya como obtener, por ejemplo, la forma de onda del voltaje en la base, el voltaje pico a pico en la base. Y finalmente dice que conecten el canal 3 y el 4, ya, y que hagan las capturas de pantalla que permita visualizar en el osciloscopio cómo el amplificador amplifica, ¿no? Las señales de entrada y de salida, ya. Entonces, desconecto, pues, perdón, lo vuelvo a conectar al canal 4, al canal 3 al colector y al canal 4 a la base y veo la diferencia, ¿no? Lo que esperaría ver es cómo se amplifica la señal en el colector, ¿no? Con respecto a la base. O sea, yo voy a tener aquí dos ondas, en la pantallita voy a tener dos ondas, una pequeña y una grande, ¿ya? La grande es la amplificada, la del canal 3 versus la del canal 4 que sería la pequeña. Bien, y dice que calcule la ganancia del voltaje, cómo se ha amplificado. Y otra actividad autónoma que se les envía es esta que está acá, de que abran el LT-Spice, ¿no? El software LT-Spice está gratuito en el internet, ustedes lo descargan y lo instalan. Eh, con lo que han aprendido el manejo de multisim, pueden empezar a utilizar este software. Se maneja no exactamente igual, pero da el manejo del multisim da la intuición, o sea, nos da la información básica, ¿no? Para poder empezar a aprender este software, el LT-Spice. Entonces, en LT-Spice se les dice a ustedes que hagan todo esto que está aquí, ¿no? Lo que es eh, dibujar o graficar la forma de onda del voltaje en el colector, la forma de onda del voltaje en la base, y varias cosas más, ¿no? Que aquí se están indicando. Bien, entonces, eso con respecto a lo que es la monoetapa, la amplificación de monoetapa, ¿ya? Hemos visto que se puede calcular la ganancia de voltaje, ¿no? En la amplificación monoetapa tiene una ecuación que depende de las resistencias, ¿no? Que tiene el elemento, el transistor conectado, ¿no? ¿A qué resistencias está conectado el transistor? Entonces, resulta de que estos transistores o estas etapas individuales, nosotros las podemos conectar una después de otra en cascada, ¿no? Y resulta que al hacer eso ustedes obtienen una amplificación mucho mayor, ¿no?
Por ejemplo, cuando yo tengo una sola etapa de amplificación, entonces solo tengo una sola ganancia de voltaje. Pero si yo conecto varias etapas de amplificación, así en esta clase de conexión que se llama conexión cascada, yo voy a contar con el resto de amplificaciones de las otras etapas y al final tengo una sola etapa o una sola ganancia, perdón, que es mucho más grande porque si ustedes pueden ver, es la multiplicación de la multiplicación de todas las ganancias, ¿ya? La multiplicación de todas las ganancias de cada una de las etapas. Entonces se hace mucho mayor la amplificación, ¿ya? Entonces esto se conoce como la amplificación multietapa, ¿no? Bien, entonces la conexión en cascada o multitapa de amplificadores consigue mayor ganancia total del amplificador, ¿ya? En amplificadores multietapa con BJTs o con transistores de juntura bipolar acoplados, ¿ya? Por una resistencia y un condensador, que son los casos que nosotros hemos visto, el capacitor de acoplamiento aísla dos etapas amplificadoras desde un punto de vista de corriente directa, ¿no? Aunque actúa como equivalente de cortocircuito para la respuesta de corriente alterna. La impedancia de entrada de la segunda etapa actúa como una carga para la primera etapa, ¿no? O sea, la impedancia, ¿qué es lo que ve esta etapa aquí, la primera etapa? ¿Cuál es la carga? ¿Ya? A qué ella transmite, a qué elemento ella transmite su potencia? Ella transmite su potencia a la segunda etapa, ¿no? A la cual la ve simplemente como una impedancia, o sea, como algo que se opone al paso de la corriente que ella entrega, la primera etapa. Entonces, la ganancia de voltaje vendría a ser esto que está aquí, la ecuación, ¿no? Es la multiplicación de las ganancias individuales de cada etapa. Hay también ganancia de corriente, multiplicación de las ganancias de corriente de cada etapa y ganancias de potencia, que sería la multiplicación de la ganancia de voltaje total multietapa multiplicado por la ganancia de corriente total multietapa, ¿no? De todas las etapas. Bien, entonces, por el día de hoy podemos llegar hasta aquí con esta clase. Muchas gracias.